Hola, ¿qué tal? Vamos a presentar brevemente lo que viene a ser el soporte BIM en Oficina Técnica de Obra. Oficina Técnica de Obra está encargado de diferentes tipos de actividades. Una de las actividades donde está involucrado lo que es la gestión de la información dentro del proyecto es poder tener la información disponible del proyecto a nivel de planos, a nivel de metrados, a nivel, en este caso también de solicitudes de información que se van a comunicar a la residencia. Este tipo de actividades está siendo desarrollado por el área de oficina técnica de obra. Si nosotros dividimos este soporte en etapas, según tipo de proyecto, si es privado o público, vamos a ver una etapa más marcada, por ejemplo, en el tema privado de la preejecución, en el cual es una etapa inicial que en algunos casos no solamente es una etapa de compatibilización del proyecto previamente desarrollado de forma tradicional, sino en algunos casos la preejecución es una etapa de diseño que se realiza juntamente con los equipos de subcontratistas, equipo de contratista, equipo de diseño, el cliente, en el cual el modelo BIM y la metodología ocupa un rol muy importante para la gestión y asegurar la información del proyecto. Igualmente, cuando estamos en la etapa de ejecución, el soporte BIM se encarga de poder satisfacer diferentes tipos de necesidades de información, como por ejemplo para la documentación de planos de obra, para lo que son procesos de valorización. Entonces, todo esto que estoy explicando hace referencia al soporte BIM en oficina técnica de obra. Nosotros vamos a usar de ejemplo este pequeño proceso. Hay un proceso de oficina técnica de obra. Acá también hay otro proceso similar. Lo importante de estos procesos es poder explicar cómo un modelo BIM se diseña, se desarrolla y se integra dentro de estos procesos. Y este paso a paso fue presentado en una sesión anterior. Pueden encontrar en la descripción de este video un enlace que les va a llevar a entender mejor este paso a paso. En esta sesión solamente voy a ejemplificar, ya no voy a explicar los conceptos, voy a explicar ciertos detalles que están explicados en el video que está junto en la descripción de esta sesión. Empecemos. Primero, lo que nosotros tenemos que entender para poder plantear un modelo con capacidad de respuesta de solicitud de información, debemos entender cuáles son las necesidades de la gestión de la información. Esta representación que ustedes ven es una representación donde si nosotros lo analizamos, detallamos y hacemos un diagnóstico, el diagnóstico nos va a dar de que en diferentes partes del proceso existen problemas de la gestión de la información. Existe ineficiencia en la toma de decisión, la información está fragmentada, no es consistente, es poco correlativa. Entonces, son los diferentes retos que va a presentarse dentro de los procesos. En este caso, para poder comunicar este tipo de problemas a nivel de necesidad de información, acá tengo una pequeña imagen que fue presentada, por ejemplo, ¿no? Esta imagen representa a un tipo de soporte que nosotros vamos a desarrollar basado en las necesidades que tienen los proyectos en instancias tempranas, el del desarrollo. Vamos a verlo también el proceso. Aquí está el proceso. Existe una subetapa llamada compatibilización de inicio en obra como compatibilización de replanteo de obra. Explico. Estamos en el proceso. Acá hay un mapa de procesos. Ahora vamos a ver por partes este mapa de procesos. Para la sesión del día de hoy vamos a hacer un pequeño ejemplo. Hablemos de la compatibilización de inicio en obra. ¿Cuáles son las actividades? Eso depende del tipo de proyecto que se realizan en una etapa inicial de la ejecución de un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a desarrollar un soporte BIM dentro de un proyecto de ejecución, y uno de los desafíos que podemos tener es el tiempo que tenemos. Por ejemplo, nosotros en algunos casos entramos en los soportes BIM cuando el proyecto ya inició. Está, por ejemplo, en etapa de excavación. Y lo que va a requerir el proyecto
es un proceso de compatibilización priorizado. Y cuando nosotros entendemos las prioridades de la información, de las consultas, de la gestión de la información como tal, como el modelo, vamos a entender que vamos a priorizar las etapas iniciales, como por ejemplo el replanteo de obra, como por ejemplo los niveles, en este caso obras exteriores, cimentación, sistemas enterrados, que son un grupo de elementos que van a ser construidos inicialmente, para lo cual vamos a necesitar los planos de obras generales, obras exteriores, planimetrías generales, planos de cimentación, planos de redes enterradas, planos de estructuras existentes. Entonces, si nosotros vamos a enfocarnos en una primera etapa priorizada de la gestión de la información, va a ser esa. Entonces, nosotros hemos identificado, en base al análisis de estos procesos, que existe ciertas deficiencias. Acá, nosotros vamos a tener un grupo de etapas. Estas etapas, ¿qué necesidades tienen? Y eso es una pregunta que voy a responder brevemente, que ustedes pueden ampliar. La pregunta, hay múltiples en sí consultas que hay que hacer en esta etapa. ¿Cuáles son las restricciones que se tienen en una etapa inicial de gestión de obra? El perímetro no coincide, la información del replanteo de campo no es compatible. Vamos a ver en qué grado con la información que nos han brindado en el expediente técnico al momento de hacer un reconocimiento de campo o una visita de campo. Se ha identificado, ¿no?, que dentro del proyecto existe una excavación masiva que está justamente en el perímetro o a una corta distancia del perímetro, y dentro del perímetro o en el mismo perímetro existe una estructura existente que es colindante al proyecto, que se va a ver afectado por la excavación masiva que se va a tener que realizar en esa parte del proyecto. Y hemos revisado la información del expediente y no contempla ciertas estructuras de sostenimiento o algún proceso constructivo que pueda asegurar la estabilidad de la edificación colindante. ¿Qué es lo que estoy describiendo? Ciertos grupos de limitaciones o restricciones que pueden haber. Y no solamente estamos hablando de eso, estamos hablando de un proceso de identificación de interferencias de las cimentaciones con ciertas instalaciones enterradas. Entonces, es en ese caso necesario poder gestionar todo el tipo de restricciones de información, ya sea por deficiencia del expediente técnico, por información nueva de campo, que también es parte de la deficiencia del expediente, o algún tipo de proceso constructivo que tiene que ser actualizado. Todo eso es parte de una necesidad de la gestión. De forma tradicional, ¿cómo se haría este proceso? Muchas veces estos procesos dependen de un conocimiento o experiencia en este caso, que generalmente es un proceso empírico que realizan los profesionales. ¿A qué proceso empírico? Que cada uno se basa en su experiencia para poder hacer este tipo de análisis. Sin embargo, ya si nosotros abordamos la siguiente parte de mi presentación, a ver, vamos a volver al modelo, o vamos a volver a la presentación, y no hablando de las necesidades, sino hablando de la propuesta de valor. En la propuesta de valor nosotros vamos a, por ejemplo, esto es un mapa de procesos representativo que busca comunicar en diferentes subetapas y etapas del proyecto el producto de un modelo, donde el modelo BIM se integra con diferentes tipos de plataformas o propiamente como el modelo permite gestionar la información de dicho proceso. En nuestro caso, nosotros vamos a tener un modelo que va a ayudar a gestionar la primera etapa o esta instancia de instalaciones enterradas, cimentación y obras exteriores en un proceso de compatibilización. Nosotros vamos a hacer con el modelo un análisis de esa etapa previa, con el alcance de poder gestionar la oficina técnica o en este caso poder gestionar la etapa de inicio de obra. Acá podemos proyectar, a ver, algunas imágenes que nos permiten comunicar dicho soporte, ¿no? Este soporte, necesariamente les explico. Nosotros queremos hacer una revisión y compatibilización de los componentes de inicio de ejecución de obra.
por lo cual nosotros tenemos un modelo. El modelo puede permitirnos hacer una revisión y detección de interferencias y mediante la gestión visual propiamente del modelo, poder hacer un análisis de las diferentes alternativas de solución que se pueden plantear ante las incompatibilidades que se van a identificar. Entonces, ahí ya tenemos un determinado modelo. Un dato más que quiero que tengan presente para que puedan entender mi ejemplo es que el proyecto puede ya estar modelado en su 100%, pero todavía no compatibilizado. O el proyecto puede estar en un proceso de modelamiento. ¿Por qué? Porque recién hemos ingresado al soporte y ya el proyecto había empezado con la excavación y hemos decidido, obviamente, priorizar un mayor detalle de algunos elementos iniciales de la gestión del proyecto, de la construcción. Ahora, cuando nosotros queremos hacer la revisión de un proyecto, el proyecto tiene miles de elementos. Y muchas veces a nosotros, como en ese tipo de etapa, no nos interesa saber las incompatibilidades de los acabados, las incompatibilidades de estructuras metálicas que están probablemente en los últimos niveles. En conclusión, no nos interesa saber el análisis de las etapas posteriores de la ejecución. Nos interesa solamente esta etapa. Y uno de los requerimientos, vamos a hablar en breve de los requerimientos que tenemos que entender, es que el modelo debe gestionar y filtrar solamente los elementos en cuestión de análisis y poder ocultar, en este caso, los demás elementos que no van a aportar inicialmente ese análisis. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en este momento? Estoy describiendo la necesidad y el uso o de la interacción del modelo para este tipo de soporte y análisis. Avancemos, ya que justo esta explicación que estoy dando es parte de la explicación posterior, que viene a ser requerimientos del modelo. Nuevamente menciono, existe un video dentro de este enlace o dentro de este video dentro de la descripción, en el cual ustedes van a encontrar la explicación de las diferentes formas en las cuales el modelo BIM se integra en niveles de información estratégica, táctica y operativa. En la presentación del día de hoy yo voy a hacer un pequeño ejemplo del modelo BIM integrado en uno de estos tipos de alcances que hemos explicado, solamente para recordar brevemente. Tenemos tres niveles de información en el cual el modelo BIM se puede integrar en todos los niveles. A nivel estratégico, para gestionar la información financiera, a nivel táctico, para gestionar la información técnica, y a nivel operativo, para gestionar los datos que se va a necesitar para los análisis técnicos y financieros. Aquí, por ejemplo, tenemos una representación. Aquí se está haciendo en esta parte un análisis financiero del proyecto. Aquí se está haciendo un análisis táctico y en estas partes también del proceso se está haciendo un análisis operativo. Ahora, nosotros cuando hablamos del mapa de procesos, menciono táctico, técnico, operativo, aquí se está dando diferentes tipos de niveles de soporte BIM en oficina técnica de obra. En este caso, ¿cuáles serían estos soportes? Estos soportes vendrían a ser aquí, por ejemplo, tenemos estos dos, ¿no? Que son los productos del soporte. Ejemplo, tú eres una empresa, nos contratas a nosotros como Adinova, ¿y qué es lo que me vas a pedir como entregable? Quiero los planos, quiero este reporte, necesito este nivel de metraje. Esos son los productos y entregables que yo te tengo que dar. Entonces, aquí en este mapa de procesos, nosotros vamos a incorporar estos entregables como parte de los envíos. Estás para reportar incompatibilidades, nosotros te enviamos el reporte de incompatibilidades. Necesita la información para la construcción, te mandamos los planos. Eso viene a ser este tipo de soportes. Ahora vamos a ver. Acá tenemos, en el caso de oficina técnica de obra, vamos a tener los siguientes tipos de soporte, ¿no? Documentación, estimación de cantidades, detección de interferencias. Repasemos uno por uno, ya que estamos viendo este proceso, antes de entrar al detalle, porque este apartado de mi presentación se llama requerimiento. Uno de los soportes que vamos a brindar como oficina técnica de obra es la revisión del proyecto. Aquí puede haber diferentes formas en las cuales se puede brindar este tipo de soporte, como el modelo. Hay que entender que el proyecto tradicional proporciona a los profesionales de la gestión de obra información de planos. Sin embargo,
En un proyecto BIM, los profesionales técnicos como el residente tienen que revisar la información directamente del modelo. Es ahí donde entra nuestro soporte, porque el residente inicialmente no va a tener el nivel inductivo o las competencias en algunos proyectos de poder hacer la revisión por sí solo del proyecto. Igual va a pasar con los otros profesionales, por lo cual uno de los soportes que tenemos que brindar es el soporte de la revisión. El otro soporte es de la documentación de planos. ¿Qué vendría a ser en este caso de poder nosotros eh, desarrollar el modelo y liberar la información del modelo de cualquier tipo de restricciones basados en la información del expediente de campo y proporcionar una información documentada en planos para la construcción del proyecto, lo cual es un tipo de soporte también. Lo mismo va a pasar el soporte para la valorización. Vamos a nosotros emitir muchos tipos de reportes para dar, en este caso, disponibilidad de información para hacer la valorización o el avance de obra. Estos son solamente tres tipos de soportes que se dan dentro del proceso de oficina técnica de obra, que son estos dos. Ahora vamos a hablar del proceso, y es ahí donde va a ser mi ejemplo que he preparado para el día de hoy. Nosotros, para poder llegar a estos entregables metrados para valorización, documentación de planos para la ejecución, detección de incompatibilidades, nosotros pasamos por un proceso de modelamiento, de gestión de la información del modelo, donde se detecta este tipo de incompatibilidades, donde se obtienen los metrados basados en requerimiento. Entonces, aquí está una representación del proceso de modelamiento para construir estos productos. Pero hay un proceso. El proceso que les quiero comunicar viene a ser en las diferentes etapas constructivas de un proyecto. Tenemos la etapa de liberación de la cimentación de sistemas enterrados o la compatibilización de replantes de obra o etapas de detección de interferencias o en este caso de liberación de instalaciones sobre el cielo raso, liberación en sótano, liberación de instalaciones en pisos, muros y techos, liberación en vanos. Esto que estoy mencionando son etapas de procesos constructivos en el cual el modelo BIM, mediante este proceso de modelamiento, construye virtualmente el proyecto y también gestiona la información dentro del proyecto. Aquí tengo una representación en el Miro que les va a ayudar a entender mejor este asunto. Este es un mapa de procesos. Aquí existe un producto. Este producto es desarrollado, hay una flecha, por este modelamiento. El resultado final de este proceso es el modelo, ya con ciertas características técnicas que va a ser el producto para el soporte BIM en oficina técnica de obra. Entonces, lo que yo voy a hacer, un ejemplo, es de ese producto para la gestión de la información de oficina técnica de obra. Antes de esto, me gustaría que tengan presente lo siguiente, que no mencioné o tal vez no lo expliqué mucho. Aquí tenemos los productos y aquí tenemos el proceso de la gestión que va a llegar a la elaboración de estos productos. Estos productos, que como los menciono como tal, como productos, pueden ser entregables directos. ¿Entregables directos a qué me refiero? A ver, justo acá también estaba, bueno, ahí, acá nada más. En este caso, tú me pides metrados, estoy metrados, es un producto. Pero también un producto es cuando yo uso el modelo BIM en una parte del proceso de la gestión del análisis. Hablemos de un ejemplo simple. Si vamos a una reunión ICE, la reunión ICE no es un entregable pues, como tal, es parte de un proceso. Ahora, ¿qué tipo de características técnicas debe tener el modelo para gestionar dicha sesión? Entonces, ese tipo de modelo y toda la información que preparo previamente para que se gestione dentro de esa sesión, parte de esa información lo puedo enviar como reportes previos a la reunión. Pero hay cierta información que no envío, que es parte del proceso de mi explicación, de mi presentación, de la visualización de la información. Entonces, eso que yo no llego a explicar dentro del proyecto también es un entregable. Un entregable usado para la gestión del proceso de las sesiones ICE. Entonces vamos a tener dos tipos de entregables. El entregable como tal, como un producto final que tú presentas para, en este caso, tu valorización, para la construcción, como un entregable, ¿no? En este caso, un plan.
Y en el caso del proceso es diferente, como el modelo BIM preparado para una sesión ahí. Quiero que tengan presente esos dos, porque el tipo de ejemplo que yo voy a hacer está enfocado en el proceso para construir el soporte del análisis. Explico. Mencioné que vamos a hacer un análisis de la detección de incompatibilidades o la liberación de la cimentación, sistemas enterrados y obras exteriores. Ahora, este tipo de análisis que nosotros hacemos de una revisión del proyecto viene a ser en una sesión ICE, en una sesión de coordinación. Entonces, lo que voy a presentar en este momento es cómo se prepara el modelo para hacer una sesión de liberación de cimentación, sistemas enterrados. Me gustaría aprovechar esta imagen para también comentar lo siguiente. En esta imagen se puede ver que existe un proyecto, se puede visualizar las obras exteriores, se puede visualizar ciertos elementos, como también un módulo aquí, donde este módulo, como pueden ver, ya tiene la arquitectura. Ahora, el asunto aquí que quiero comunicar es que esta información del proyecto, por ejemplo, como ustedes lo ven, no me ayudaría mucho a hacer la revisión. Aparentemente sí, porque aquí puedo ver los sistemas enterrados. Pero ¿qué pasa si yo quiero ver dentro de este edificio internamente todas las instalaciones enterradas que están sobre este módulo? Entonces, esta vista, donde el modelo de arquitectura y todo el proyecto está visualizándose primero antes de lo que está sobre la cimentación o en la misma cimentación, es un tipo de visualización que no me ayuda del análisis. Es por uno de estos motivos, o esto es un motivo que nos va a llevar a nosotros preparar un modelo de manera visual preparada para el análisis de la sesión de la liberación de la cimentación en sistemas enterrados. Por lo cual, nosotros vamos a explicar este ejemplo. Acá están los tipos de soporte que mencionaba. A ver, eso lo pueden ver dentro del video en enlace. Nosotros explicamos. En el caso oficina técnico en obra, una vez más recalco, vamos a desarrollar un proceso de modelamiento y coordinación para la documentación, cantidades y costos y edición y compatibilidades. También tener presente que cuando nosotros gestionamos todos estos tipos de modelos, vamos a necesitar crear diferentes tipos de plantillas de control, plantillas de revisión, plantillas de modelado, que nos va a llevar a poder internamente la coordinación y comunicación de modeladores y los diferentes profesionales a crear un modelo que mediante su proceso esté estructurado a nivel de diferentes tipos de etapas. Algo más simple de explicar. Generalmente, cuando hablamos de un modelo BIM tiene deficiencias en la calidad de la información, o mejor dicho, el problema o la decisión que se tiene es la confiabilidad de la información. Ejemplo, cuando estamos en un proyecto inmobiliario, generalmente la empresa inmobiliaria hace lo siguiente: nos manda a metrar a nosotros con el modelo, contrata a dos profesionales, subcontrata también el metrado o el costo del proyecto, no la cuantificación del proyecto. Metrador uno, metrador 2 y metrado B. Entonces, mediante estos tres tipos de metrados, valida cada una de las partidas. El modelo se equivoca, los otros dos coinciden. Uno de los metradores se equivoca, el otro metrador y el modelo D coinciden. Entonces, de esa manera va validando lo que es el metrado. ¿Pero por qué hace esto la empresa inmobiliaria? Porque hay un bajo nivel de confiabilidad todavía de la información del modelo por muchos motivos, por error humano, por falta de criterios constructivos, por falta de criterios de diseño que puede comunicarse directamente el modelo o no supervisar. Entonces, gestionar miles de datos dentro de un proyecto o dentro de un modelo es un reto. Es por ese motivo que no solamente tenemos que pensar nosotros en el producto, sino tenemos que pensar en el proceso. Y parte del proceso es la revisión, el control, el proceso de modelamiento. Entonces, nosotros vamos a desarrollar diferentes tipos de herramientas que nos va a ayudar a gestionar esta información. ¿Por qué es importante recalcar o por qué está este asunto o este tema dentro de mi presentación? Porque en este momento, aunque no lo estoy mencionando, se está buscando comunicar los requerimientos. ¿Cómo ustedes describirían este tipo de modelos? A qué me refiero a escribir? ¿A qué nivel de detalle se va a modelar? Es una forma de escribir también el modelo y describir visualmente qué tipo de vistas deben ser presentadas en una sesión ICE, qué tipo de información debe ser
comunicada, ¿no? Por sector, por nivel, metrado. Entonces, esos son los requerimientos. Así como existen requerimientos para el producto final o producto del proceso, también existen requerimientos para el control. ¿Cuáles serían tus requerimientos? Tú eres un coordinador y como coordinador tú vas a revisar la actividad de un modelador. ¿Cómo te debería presentar, para que sea fácil para tu revisión, el modelador, el proyecto? Tal vez aplicando un tipo de filtro que te permita visualizar rápidamente que ha modelado bien o que te pida visualizar mediante colores los parámetros que ha asignado. Entonces, esos también son requerimientos. Este capítulo que acabo de presentar son de requerimientos. Ahora, estos requerimientos vamos a explicarlo con un ejemplo. Vamos, justo de eso se trata y esta parte de mi presentación. A ver, un momento para presentar el ejemplo. Aquí está. Bien. Lo que ustedes van a visualizar en este momento viene a ser el modelo. Este modelo, como pueden ver, tiene todos los elementos, lo cual nosotros le aplicamos un tipo de filtro. Ya. Nosotros tenemos diferentes tipos de filtros. A ver, aquí está. Ahí vamos a detenerlo un momento. Tenemos el filtro de liberación de horas exteriores, otro tipo de filtros de liberación de falso cielo raso, liberación de pisos, muros y techos. Entonces, son diferentes tipos de filtros. Vamos a aplicar el filtro de liberación de horas exteriores, que es el primero. Aplicamos este filtro al modelo. Entonces, el modelo que inicialmente tiene toda la información es filtrado. Esto simple que ustedes acaban de ver que muchos de ustedes lo pueden hacer, ¿no? Porque conocen el tema de la gestión del modelo, los vínculos, los filtros, los parámetros, lo pueden trabajar. Pero ¿qué es lo importante de esta simple aplicación? Que esto ha sido pensado para hacer el análisis. Mejor dicho, yo no llevo toda la información del modelo, en este caso, al, al Navisworks. Lo que hacemos nosotros previamente, en un archivo de coordinación, pueden llamar, tiene un nombre archivo de coordinación de etapas, llevamos, o también llamado en algunos casos máster de máster, que nosotros lo llamamos, filtramos todos los elementos. Y una vez filtrado, recién llevamos esta información necesaria, esa es una palabra clave, información necesaria para su análisis en Navi. Porque a diferencia del Naviwork, el Revit es mejor filtrarlo. Y como pueden ver, de manera automática ha sido filtrado la información. Esto también lleva a otro análisis, que el modelador, para que se haya llegado a esta aplicación de filtro, el modelador ha debido eh, asignar ciertos parámetros al modelo, identificándolo como un elemento que pertenece a la etapa de liberación de la cimentación, sistemas enterrados y obras exteriores. ¿Ya? Entonces, vamos al siguiente ejemplo, ¿no? Este es el modelo que ha sido filtrado. Ese mismo modelo que ha sido filtrado es llevado al Navi y el Navigador se ve más o menos así. Y lo que se va a hacer rápidamente en una sesión es comunicar visualmente el proyecto. Entonces el proyecto es comunicado ya la información solamente necesaria. Entonces con este tipo de información nosotros podemos hacer la detección de interferencias y visualmente se va a identificar rápidamente las interferencias y también se va a poder hacer un análisis más rápido, ya que cuando uno hace una detección de interferencias, ¿qué es lo que ve? Cientos de interferencias. Ahora, ¿cómo tú filtras cuáles pertenecen a la etapa de la cimentación? Algunos en ese momento se podrán poner a razonar. Lo voy a filtrar por elementos por partida, ¿no? Yo ya sé qué partidas son y voy a escoger solamente las interferencias entre partidas de instalaciones enterradas, que pueden ser tuberías, con cimentación. Pero en ese análisis que ustedes pueden ir describiendo mentalmente, se van a dar cuenta de que es cada vez más complicado filtrar. Pero si nosotros previamente filtramos estos elementos, vamos a poder hacer el análisis. Entonces, ¿para qué me sirve este tipo de modelos? Este tipo de presentación del modelo me sirve para hacer un análisis de la sesión. Entonces, este simple ejemplo que acabo de mostrar me va a permitir
identificar diferente tipo de restricciones. Ahora vamos a mostrar, un momento, acá está. Acá está el modelo y acá nosotros tenemos diferentes interferencias que se han identificado dentro del proyecto. ¿Ya? Entonces, este análisis, claro, no es parte de la presentación, por lo menos el día de hoy, pero sin embargo me ha permitido llegar a ese punto. El punto en cuestión que estoy presentando es el soporte BIM del modelo dentro de Oficina Técnica de Obra. Acabamos de presentar un pequeño ejemplo donde el modelo tiene un tipo de uso y necesidad. Ahora, ¿cómo creen ustedes que nosotros hemos llegado a este análisis? Hablando solamente del modelo. Primero, a partir de la necesidad que lo han visto, pero también hemos hecho un pequeño documento, que acá hay un fragmento de ese documento, que justamente presenta en esta descripción las características técnicas, llámese especificaciones técnicas, que debe tener el modelo para poder ser usado para esta etapa. ¿A qué me refiero? Descripciones técnicas o requerimientos. A ver, avancemos una diapositiva más. Justo esta etapa que acabo de explicar se llamaba requerimientos del modelo. Esto, textualmente, como ustedes han visto, se comunica así. Se dice, necesito un modelo que tenga esas características. En el caso de la, vamos a leer parte de esto para no dejar, bueno, cierta información de valor, pues sin comunicarlo. Vamos a leerlo directamente aquí. A ver, propósito, plantilla, ¿no? Esta plantilla de vista tiene la responsabilidad de vincular los archivos locales y asegurar que cada componente se integre en su posición correcta dentro de la vista 3D. Eso está hablando del archivo que mostré. Ese archivo no solamente está desarrollado, pues como pueden ver, son diferentes especialidades, son diferentes módulos, han sido vinculados. Sin embargo, al vincular todos los archivos locales del proyecto, la vista puede verse abrumada por una gran cantidad de información visual y gráfica que no contribuirá al propósito de esta etapa, que es lo que explicaba. Dado que estas vistas provienen del progreso del modelo modelado del proyecto, porque, ¿a qué me refiero progreso? Puede que ya el proyecto sea modelado todo o esté en proceso de modelamiento y están modelando acabados y entre otro tipo de elementos y nosotros ya necesitamos ese análisis. Entonces nosotros, independientemente de cuánto han avanzado sobre lo necesario, nosotros vamos a aplicar los filtros que nos va a permitir ocultar los elementos que no necesitamos sean analizados. Y eso ya depende de la gestión o la calidad de la información que se ingresa al modelo dentro del proceso de modelamiento. Este filtro nos permite visualizar únicamente los elementos relevantes que corresponden a la fase de liberación de la cimentación e instalaciones enterradas. De esta manera, esta vista se utilizará de manera efectiva para los fines definidos en la etapa del proyecto, ¿no? De la etapa del proyecto. Bien, esta vista tiene la finalidad de permitir una inspección visual dentro de Revit. Sin embargo, su propósito principal radica en su exportación al Navigo, donde se llevará a cabo el proceso de detección de interferencias de manera específica para esta etapa. Ok, entonces, esa pequeña descripción que acabo de dar lectura tiene que ser un requerimiento. Ese requerimiento, sin necesidad de mostrar el modelo, yo les podría explicar. Y eso sería una solicitud que yo les haga a ustedes de la especificación técnica o requerimiento del modelo. Y ustedes, como profesionales de la gestión del modelo BIM y como consultores, tendrían que encargarse de desarrollar una plantilla que cumple estos requerimientos. Eso es la etapa de requerimiento. La etapa de diseño, que es la que viene, es ya armar la plantilla, armar los parámetros, o perdón, no, acá estoy explicándolo mal. Es primero, antes de armar, porque armar y todo eso que acabo de hacer mención es la etapa de desarrollo, que es la siguiente. Una etapa intermedia es la etapa del diseño. La etapa del diseño, en este caso, viene a ser determinar los niveles de información que va a tener el modelo. ¿A qué nivel de información se tiene que modelar para hacer ese tipo de análisis? Esto tiene que ver con diferentes propósitos, porque es parte del proceso y de la entrada final, o nosotros vamos a priorizar modelar ciertos elementos para hacer este análisis. Para ese análisis, ¿qué tan importante es el modelado de acero, por ejemplo? O el modelado de encofrado. Yo creo que poco valor aporta. Así que para este análisis no es importante que el proyecto ya tenga ese modelamiento para este nivel de análisis. Es de esa manera como también se prioriza. Como también el modelamiento de tuberías de menos de 1 pulgada.
No para esta instancia, porque en esta instancia de repente eh, no hay algún problema con este tipo de elementos porque no están dentro del sistema enterrado, como cualquier otro tipo de elementos que no se van a modelar. Entonces aquí o se van a modelar a un menor nivel de detalle. Entonces aquí se determina ese nivel de información. Se determina también los diferentes tipos de requerimientos ya más específicos. Y luego está la parte del desarrollo. La parte del desarrollo nosotros lo gestionamos mediante múltiples equipos y sesiones. Y al final nosotros vamos a hacer, como la parte del desarrollo, la creación de plantillas, la creación de parámetros, la creación de vínculos, la creación de familias. Para todo eso vamos a documentar diferentes tipos de matrices, en guías, criterios de modelado, ciertos protocolos. Entonces, todo esto que estoy haciendo mención en la parte del desarrollo. Esta parte de desarrollo lo que permite a ustedes es tener un grupo de herramientas predefinidas aplicables para tu proyecto. Para poder cerrar bien mi presentación, porque es una pequeña sesión que estoy armando, para poder comunicar a ustedes cuál es un ejemplo del tipo de soporte. Obviamente acá hay varias aristas que podemos analizar a nivel de ejemplo. Lo importante que me es fundamental comunicarles es esta plantilla, por ejemplo, cómo lo replico a otro proyecto. Entonces tendría que haber un criterio, tendría que haber un proceso de estandarización. Pero ¿qué pasaría si lo que yo he definido aquí para gestionar información se contradice con los requerimientos de otro proyecto? Aquí he definido algunos parámetros para justamente filtrar. Pero ¿qué pasaría si en el otro proyecto eh, no me permite o simplemente los parámetros que se han definido no me permite gestionar este nivel de información? Entonces, es ahí donde entra también una etapa de estandarización, que es uno de los aspectos muy importantes que nosotros vamos a ver con el equipo de la gestión del modelo BIM dentro del proceso de gestión de obra, lo cual vamos a enfocarnos en poder analizar los diferentes tipos de proyectos y hacer un proceso estándar para aplicar estos mismos tipos de usos a cualquier tipo de proyecto, lo cual quiere decir que si tú tienes un nuevo proyecto, podemos aplicar sin la necesidad de construir nuevamente los filtros, los parámetros, pensar en las plantillas y todo esto. Nosotros vamos a poder ya tener un tipo de plantilla máster que va a ser replicado, adaptado rápidamente a otro tipo de proyecto. Porque esto es un simple uso que estamos haciendo, pero hay muchos otros usos o formas de gestionar la información visual del proyecto que previamente vamos a preparar y toma tiempo preparar y pensar, por lo cual la estandarización para replicar con unas pequeñas adaptaciones o íntegramente otro proyecto es algo de mucho valor. Bien, por hoy eso sería esta presentación del soporte BIM en Oficina Técnica de obra. Gracias.